Era solo una leyenda, o al menos eso creían todos. En ese pequeño pueblo, nadie hablaba de la casa de la colina. Los ancianos evitaban mencionar su nombre, y los más jóvenes preferían no acercarse ni siquiera al camino que conducía a ella. Era un lugar olvidado, sepultado por el tiempo y el miedo. Pero Lucas no creía en cuentos de terror. Para él, no era más que una historia exagerada para asustar a los niños. Tonterías, pensó. Sin embargo, todo cambió la noche en que encontró un sobre deslizado por debajo de su puerta. Era un papel amarillento, doblado con descuido. Al abrirlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si entras ahí, nunca volverás a ser el mismo. Lucas frunció el ceño. No había firma, ni ninguna pista sobre quién lo había enviado. ¿Una broma? Probablemente. Al día siguiente, preguntó a sus amigos sobre la nota. Nadie admitió haberla enviado. Algunos rieron y dijeron que era cosa de algún bromista aburrido, pero otros, los que bajaban la voz al hablar del tema, se limitaron a decir: «No vayas, Lucas». «¿Por qué no? ¿Qué puede pasar?» «No lo sé», respondió uno de ellos con nerviosismo, «pero no quiero averiguarlo». Eso solo avivó su curiosidad. Esa misma noche, sin decirle a nadie, Lucas tomó una linterna, un cuaderno y su celular. Si todo era un simple cuento, al menos podría grabar un video para demostrarlo. El camino hacia la casa de la colina era estrecho y empinado. La vegetación crecía descontrolada, como si la naturaleza intentara borrar su existencia. El viento soplaba entre los árboles, emitiendo un sonido que se asemejaba a susurros lejanos. Cuando Lucas llegó al portón de hierro oxidado, se detuvo. Sus manos temblaban levemente, aunque no quería admitirlo. Empujó la reja con un crujido largo y penetrante. El jardín estaba abandonado, cubierto de maleza y sombras danzantes bajo la luz de la luna. Los restos de una fuente vieja y agrietada se alzaban en el centro, con una estatua sin rostro observándolo en silencio. Algo en ese lugar no estaba bien. Lucas encendió su linterna y avanzó. Cada paso que daba, el aire se volvía más pesado. A su alrededor, las ventanas de la casa reflejaban la oscuridad de la noche como ojos vacíos. Cuando llegó a la puerta principal, notó que estaba entreabierta. Alguien había estado ahí recientemente. Dio un último vistazo hacia atrás. La noche parecía más densa que antes, como si el mundo exterior ya no existiera. Y entonces, con un leve empujón, entró. La puerta se cerró detrás de Lucas con un golpe seco, como si una mano invisible la hubiera empujado. Giró sobre sus talones y tiró del picaporte, pero no se movió. Debe ser el viento, pensó, aunque en el fondo sabía que no había viento en esa casa. Encendió la linterna y recorrió el vestíbulo. El aire estaba cargado de polvo y un olor a humedad penetrante. Las paredes, cubiertas de un papel tapiz desgastado, parecían susurrar con cada leve brisa que pasaba por las grietas de la casa. Avanzó con cautela. El suelo de madera crujía bajo su peso, resonando en el silencio absoluto. A su alrededor, muebles antiguos cubiertos por sábanas parecían figuras espectrales aguardando en la penumbra. Un candelabro oxidado colgaba del techo, oscilando levemente, aunque el aire dentro de la casa era denso e inmóvil. Lucas sacó su celular y comenzó a grabar. «Aquí estamos, dentro de la famosa casa de la colina», dijo en voz baja, intentando sonar seguro. «Como pueden ver, no hay nada, solo polvo y muebles viejos». Pero entonces, mientras enfocaba con la linterna el corredor frente a él, sintió algo. Una presencia. No vio nada, pero su piel se erizó. Era una sensación extraña, como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Tomó aire y decidió seguir explorando. Llegó a una sala amplia con un viejo piano cubierto por una manta. Alrededor, estanterías repletas de libros deteriorados llenaban las paredes. Se acercó y pasó la mano por los lomos polvorientos. Algunos títulos eran irreconocibles, sus letras desgastadas por el tiempo. De pronto, un ruido. Lucas se congeló. Algo se había movido en la planta de arriba.
Dirigió la linterna hacia la escalera. No había nadie. Solo la oscuridad engullendo los peldaños de madera. Tal vez algún animal, un gato o una rata. Se convenció de ello y dio un paso más hacia la escalera. Pero cuando apoyó el pie en el primer peldaño, el piano sonó a sus espaldas. Una sola nota, larga y desafinada. Se giró bruscamente, con la linterna temblando en su mano. El piano estaba ahí, inmóvil. La manta que lo cubría no se había movido. ¿Lo había imaginado? Lucas tragó saliva y decidió ignorarlo. Si quería demostrar que todo era un simple mito, tenía que seguir adelante. Subió los escalones con cautela, sintiendo que el aire se volvía más frío a cada paso. Cuando llegó al pasillo de la segunda planta, el ambiente era aún más pesado. Las puertas de las habitaciones estaban entreabiertas, revelando apenas la oscuridad en su interior. Eligió una al azar y empujó la puerta. Era un dormitorio antiguo. La cama estaba cubierta con un velo de polvo, y un enorme espejo ocupaba casi toda la pared opuesta. Su reflejo en la penumbra parecía más borroso de lo normal, como si la superficie del espejo estuviera empañada desde dentro. Lucas avanzó y se acercó al espejo, y entonces, justo cuando alzó la linterna para ver mejor, algo se movió dentro del reflejo. No su reflejo, algo más. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo se había movido en el espejo. Su respiración se volvió pesada mientras dirigía la linterna hacia la superficie polvorienta. Su reflejo estaba ahí, pero algo no encajaba. Se acercó lentamente, tratando de convencerse de que era solo su imaginación. Pasó la mano por el cristal, quitando parte del polvo. Su propio rostro le devolvió la mirada, pero entonces lo vio. En el fondo del reflejo, una silueta oscura se deslizaba detrás de él. Lucas se giró de inmediato, apuntando la linterna hacia la habitación. Nada. El cuarto seguía vacío. El mismo silencio sepulcral. Pero cuando volvió a mirar el espejo, la silueta ya no estaba en el fondo, sino justo detrás de él. El pánico lo golpeó de lleno. Dio un paso atrás, tropezando con una silla y cayendo al suelo con un golpe sordo. La linterna rodó lejos de su mano, proyectando sombras temblorosas por la habitación. Fue entonces cuando escuchó el sonido más aterrador de su vida. Un susurro, cercano, frío. Lucas. Su nombre. Aquella cosa lo conocía. Se arrastró desesperado para recuperar la linterna, su corazón martillando en el pecho. Cuando finalmente la tomó y la encendió de nuevo, enfocó rápidamente el espejo, y la figura ya no estaba. Pero algo había cambiado. Sobre la superficie polvorienta, una frase había aparecido escrita, como si una mano invisible la hubiera trazado con garras. Ya es tarde. Lucas sintió que la sangre le helaba. Un fuerte golpe en la pared lo hizo saltar. Luego otro, y otro más. El sonido venía del pasillo, como si algo enorme estuviera moviéndose, buscando entrar. El terror puro se apoderó de él. No iba a quedarse allí para averiguar qué estaba pasando. Se puso de pie y corrió hacia la puerta del cuarto. La abrió de un tirón y se lanzó al pasillo. Pero el corredor ya no era el mismo. Ahora parecía más largo, mucho más oscuro. Las puertas de las habitaciones estaban completamente abiertas, y dentro de cada una de ellas, algo se movía. Sombras distorsionadas, figuras altas, de extremidades alargadas, inmóviles pero expectantes. Lucas sintió que su mente comenzaba a colapsar. Tenía que salir de ahí. Corrió escaleras abajo sin mirar atrás, con los golpes en las paredes siguiéndolo como una amenaza invisible. Al llegar a la planta baja, la puerta principal seguía cerrada. Tiró del picaporte. Nada. Pateó la madera con todas sus fuerzas. Seguía sin abrirse. Su linterna parpadeó, y en ese instante, un sonido heló su alma. Un objeto rodó por el suelo hasta sus pies. Lucas bajó la mirada y vio lo que era. Una pelota, vieja, sucia y húmeda, como si alguien acabara de jugar con ella. Un aire helado sopló sobre su nuca. Sintió una respiración que no era la suya.
Y entonces, escuchó nuevamente aquel susurro, ahora justo en su oído. «Corre». Lucas sintió que su cuerpo se paralizaba. Su mente gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían. La voz, ese susurro helado, aún resonaba en su oído. Su linterna parpadeó una vez más. La pelota seguía allí, justo a sus pies. Pero algo había cambiado. Ahora tenía marcas. Eran huellas pequeñas, como si manos infantiles la hubieran sujetado momentos antes. Y estaban frescas. El aire en la sala se volvió denso, cargado con un hedor putrefacto. Algo estaba justo detrás de él. Lucas apretó los dientes y, con un esfuerzo desesperado, consiguió moverse. Corrió. Atravesó la sala esquivando muebles cubiertos con sábanas polvorientas. La puerta principal estaba trancada, pero aún había una salida, la cocina. Se lanzó por el pasillo y empujó la puerta con fuerza. Cerrada. No puede ser. Jadeó, sintiendo la desesperación apoderarse de él. Golpeó la madera con los puños, pero el sonido que respondió del otro lado no era el eco de sus golpes. Era otro golpe, desde adentro. Lucas retrocedió, con la linterna temblando en su mano. Alguien, o algo, estaba en la cocina. El pomo de la puerta giró lentamente. Aquello iba a abrir desde dentro. Lucas sintió el pánico explotar en su pecho. No iba a esperar para ver qué era. Dio media vuelta y corrió hacia las escaleras. Pero en cuanto pisó el primer escalón, la casa cobró vida. Las luces titilaron. Las puertas de las habitaciones se azotaron con violencia. El piano tocó una melodía disonante por sí solo. Y luego, la voz, profunda, grave. No era un susurro esta vez. Lucas se giró con los ojos desorbitados. Algo bajaba las escaleras. No era humano. No podía ser. Su forma era alta, distorsionada, como si la oscuridad misma la envolviera. Lucas tropezó y cayó al suelo. El aire a su alrededor se congeló. Esa cosa estaba a solo unos pasos. Y venía por él. El tiempo parecía haberse detenido. Lucas apenas podía respirar. Su mente corría de un lado a otro buscando una salida, un modo de escapar de lo imposible que se aproximaba. El ser oscuro, que ya no podía llamarse humano, avanzaba lentamente. Sus movimientos eran lentos pero inexorables. Cada paso resonaba en la casa como un eco profundo, envolviendo todo con un aire de inevitabilidad. Lucas se levantó de un salto, empujando el suelo con fuerza, y corrió hacia la única salida que quedaba, la puerta trasera. Su cuerpo estaba lleno de adrenalina, pero su mente, turbada por el horror, no podía encontrar claridad. Las sombras se alargaban en cada rincón de la casa, tomando formas extrañas, desfiguradas. Cuando llegó al pasillo, escuchó claramente los pasos del ser detrás de él, como si la criatura lo estuviera siguiendo, con esa calma inquietante de quien sabe que tiene el control. Lucas avanzó a toda velocidad, el sudor empapaba su frente. Su corazón latía a toda prisa, bombeando terror en cada arteria de su cuerpo. La puerta trasera estaba cerrada. Se detuvo en seco. No podía creerlo. Todo estaba cerrado. La casa no lo dejaría escapar. La voz, aquella voz que ya lo había seguido en cada rincón, se oyó de nuevo, esta vez mucho más clara, como si estuviera directamente en su oído, susurrando palabras que se clavaban en su mente. Ya no hay salida, Lucas. Eres parte de esto. La figura negra estaba allí, a pocos metros. Lucas no pudo evitar mirar hacia atrás. En el reflejo de un espejo en la pared, la figura estaba reflejada, pero no como un ser tangible. Era como si fuera una sombra, una mancha de oscuridad que lo observaba, siempre un paso adelante, siempre burlándose. De repente, un estallido de dolor lo atravesó. Lucas se giró rápidamente, el terror invadiendo su ser. El espejo del pasillo reflejaba una versión distorsionada de él, más delgada, más pálida. Y entonces vio lo peor. En ese reflejo había algo más. El reflejo comenzó a sonreír, pero Lucas no estaba sonriendo. La sonrisa en su rostro no era suya. Era una mueca, grotesca, llena de odio y desesperación. En el cristal, su imagen comenzó a moverse de forma independiente, como si estuviera atrapada en una prisión de vidrio. La figura en el espejo lo miraba fijamente,
con ojos vacíos, vacíos de cualquier emoción humana. Un crujido metálico vino de las escaleras. La puerta del vestíbulo se cerró de golpe. Lucas intentó forcejear con la manija, pero no respondió. De repente, una presión invisible comenzó a apretar su pecho, como si todo el aire de la casa se estuviera drenando. La casa estaba viva. Estaba respirando. Estaba alimentándose de su miedo. La sombra dio otro paso, y con él, la oscuridad pareció expandirse por todo el pasillo, absorbiendo la luz. Una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. El miedo lo ahogaba. Lucas intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta, como si la propia casa le hubiera cortado el aliento. De repente, el espejo volvió a brillar. En el reflejo, la figura de Lucas estaba completamente estática, como un muñeco de cera, mientras que su reflejo en el mundo real se retorcía y se doblaba. El ser oscuro lo observaba, disfrutando del sufrimiento, de su impotencia. Ahora eres nuestro. La frase retumbó en su mente, y Lucas comprendió la verdad que había estado negando. La casa no solo estaba maldita. La maldición era la casa misma. El vidrio del espejo comenzó a vibrar. Las grietas se extendieron, y una fuerza extraña lo empujó hacia el cristal. Lucas sintió como su cuerpo se desintegraba, como su conciencia comenzaba a disolverse. Ya no era solo su cuerpo lo que sentía esa presión, era su alma. Ahora perteneces a nosotros. La voz resonó en su cabeza, profunda, cruel, como un eco interminable. Y con un último destello de luz, el reflejo de Lucas desapareció, consumido por la oscuridad. Lucas despertó. El suelo estaba frío, húmedo, y el aire, denso. No podía respirar. Le costaba distinguir la realidad de la pesadilla. Abrió los ojos lentamente, pero al principio solo vio la oscuridad. ¿Estaba soñando? Se incorporó lentamente, con los músculos tensos, como si estuviera atrapado en una pesadilla que no podía terminar. La casa seguía igual, pero algo había cambiado. El aire estaba mucho más denso, como si la presencia de algo terrible estuviera sobre él, observándolo. Al levantarse, vio el espejo. Aquel mismo espejo que había estado observando, que lo había reflejado antes, pero esta vez no estaba vacío. Estaba cubierto de polvo. La casa estaba vacía, pero al acercarse al espejo, vio algo escrito en la superficie del cristal. La escritura era borrosa, como si hubiera sido escrita con sangre o algún otro líquido oscuro. Pero no era el reflejo de su mano la que se veía en el cristal. Era un reflejo extraño, que no se movía con él. Se acercó más, con el corazón palpitando con fuerza. Al mirar detenidamente, las palabras comenzaron a tomar forma. Una nueva mirada para la colección. Lucas retrocedió aterrorizado. Las palabras no se borraban. ¿Qué quería decir eso? ¿Había algo más en la casa? ¿Era esto lo que le esperaría por siempre? De repente, un sonido de pasos resonó en el pasillo. Lentamente, se giró y vio que el pasillo estaba iluminado por una débil luz, como si algo o alguien se acercara. En un parpadeo, la figura oscura apareció nuevamente ante él. No era la misma, pero sí lo era. Estaba más definida, más clara, y su rostro, el rostro se veía ahora completamente humano, pero grotescamente distorsionado, como si se hubiera formado a partir de las sombras más profundas. Lucas intentó hablar, pero no podía. La figura no era solo una manifestación, una sombra, ahora parecía tomar forma física, acercándose cada vez más. El terror lo envolvía, pero algo dentro de él lo empujaba a moverse. ¿Qué podría hacer? ¿Había alguna salida? ¿Algún escape? ¿Estaba atrapado en esa casa por toda la eternidad? No puedes huir, dijo la figura con una voz rota, como si proviniera de las entrañas mismas de la tierra. Nosotros somos la casa, y la casa es nosotros. Un dolor punzante recorrió su pecho. Era como si las paredes mismas lo estuvieran aplastando. El aire, ya pesado, se volvía más denso, apretando su respiración. Lucas intentó moverse, pero su cuerpo ya no le respondía. ¿Estaba condenado? La figura dio un paso más, y las sombras se extendieron hasta invadir cada rincón del pasillo. No había salida. La casa había ganado, y Lucas, ahora era parte de ella. Pero cuando el ser alcanzó su rostro, algo en él cambió. Una chispa de lucidez, de desesperación, surgió dentro de él. En un último intento por liberarse, recordó algo que había oído tiempo atrás, una vieja leyenda sobre la casa de la colina.
Si el alma del intruso no era completamente corrompida, si había un último vestigio de esperanza, la casa lo liberaría. Pero no era suficiente. En ese momento, Lucas comprendió que la leyenda no era un cuento más, no era solo una historia de terror. La casa de la colina no solo poseía cuerpos, poseía almas. Su último grito resonó en el aire, y con él, la casa lo tragó por completo. Al día siguiente, los aldeanos encontraron la casa vacía. Solo quedaba el espejo, cubierto por el polvo, y un mensaje que nadie había visto. La colección está completa. ¿Te ha dado escalofríos esta historia? La casa de la colina es solo el comienzo de muchas leyendas oscuras que acechan en las sombras, esperando ser descubiertas. Si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros de la imaginación, suscríbete y activa la campanita. Déjanos en los comentarios cuál fue el momento más aterrador para ti. ¿Crees que Lucas pudo haber escapado? ¿O realmente está atrapado para siempre? Nos encantaría saber tu opinión. Si te gustan este tipo de relatos oscuros, comparte este video con tus amigos valientes y únete a nuestra comunidad de seguidores del terror. Y en algún lugar dentro de la oscuridad, Lucas ya no era el mismo.